Bien, buenas noches con todos. Vamos a empezar en breve una exposición, una ponencia, como parte de la invitación que ha cursado el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y consecuentemente el Colegio de Abogados de Pichincha. Así que empezamos a las 7 en punto de la noche, hora de Ecuador. Vamos a tratar el tema del debido proceso, sobre todo aplicable a los procedimientos administrativos como parte de ese amplio margen de derechos humanos que se encuentran desarrollados en tratados internacionales de protección de derechos humanos, precisamente al caso específico de aquellos que han surgido dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y algunos pronunciamientos jurisprudenciales emitidos por la Corte Interamericana como el máximo órgano de interpretación y control de la Convención. Así que mientras me conecto a la plataforma Zoom, también voy a hacer la transmisión en este medio, así que les pido un poquito de paciencia. Ya te permito que te actives el audio, Jimmy. Muy bien. Ahí estás como co-host, ya co-administrador de la sala. Ahí te puedes Hola Jimmy, activar. Augusto, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Jimmy. Buenas noches. Qué gusto estar con ustedes hoy día. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Jorge Luis, Milton, doctor Bolívar. Mucho gusto. Encantadísimo Mucho gusto. de compartir con ustedes hoy día. Gracias, Jimmy, bienvenido. Gracias gusto, por Jimmy, aceptar también. la invitación. Gusto, Jimmy. Estamos contentos de tenerte y estamos ya casi en la hora, así es que te contamos rapidito. Este es un programa que tiene un formato sencillo. Unos 2 minutos antes de las 6 de la tarde nos silenciamos y nos ponemos en el video también apagado. Yo configuro la transmisión para Facebook porque esto sale por el grupo mío de Facebook también. Perfecto. Y en cuanto tú veas que yo prendo la cámara y empiezo a transmitir, activas también tu cámara, por favor, Jimmy, para que empecemos el programa. Yo voy a hacer una presentación general del programa que hacemos todas las semanas. Hacemos unos agradecimientos e inmediatamente le paso la palabra a Milton, que va a ser el moderador el día de hoy, para que te presente. Milton va a hacer una presentación general tuya de tu perfil académico, profesional, e inmediatamente te pasamos la palabra. ¿Vas a compartir diapositivas tal vez? No voy a compartir diapositivas. Jimmy. ¿Sí? No voy a compartir diapositivas. Ok. Ya, no hay problema. Estoy con la señal un poco mala, espero que no sea la mía. Entonces, luego de que hagas tu exposición, Jimmy, ¿me están escuchando? Sí, perfectamente. Gracias. Luego de que termines tu exposición, Nadia te dijo tal vez que era de 30 a 35 minutos de promedio. Sí, correcto. De 30 a 35 minutos máximo. Perfecto. Entonces, una vez que termines, Jimmy, tu exposición, ya Milton se hace cargo y empieza un diálogo. Si es que de pronto hay alguna buena pregunta del público, la pasamos, pero Milton mismo te la va a hacer. Fantástico, muy bien. Bolívar y yo, bueno, yo voy a estar hoy creo que más en los controles nomás porque estamos escasos de personal, y Bolívar y Milton se van a hacer cargo ya del diálogo contigo.
Muy bien. Y ahí hasta lo que dure el programa está bien por nosotros, ¿sí? Perfecto. Te agradezco mucho. No, gracias a usted, doctor. Muchas gracias a usted. Yo solamente quería desde ya pedirles disculpas. Yo máximo hasta las 8 de la noche voy a estar conectado porque, por supuesto, tengo mis compromisos también, mis obligaciones académicas. Yo tengo clases precisamente a esa hora, entonces había programado que máximo una hora esté acompañándolos. Entonces vamos a tratar de terminar 7:50. Un poco antes para que no tengas problemas entre por lo menos muy bien con nosotros y te conectas con tu perfecto clase. Milton, claro. Por favor, tenga en cuenta mucho eso para que los controles la hora. Ahora nos vamos a silenciar y me voy a configurar el programa, ¿ya? Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. Perfecto. Yo también me siento. Voy a dar también acceso a la gente a la sala. Bien, ya estamos conectados, estamos enlazados a la plataforma oficial a partir de la cual se va a transmitir esta exposición, a compartir algunas reflexiones. Así que 7 en punto arrancamos. Nuevamente agradecerles gentilmente a el profesor Jorge Luis Mazón, quien ha cursado esta invitación, por supuesto a mi queridísima amiga Nadia Villón. A través de ella se ha podido concretar esta oportunidad fantástica del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Así que les pido un poquito de paciencia. Yo había iniciado el en vivo un poco antes con la finalidad de que estemos todos con bastante anticipación previo a las reflexiones. Así que, como les había dicho anteriormente, vamos a hacer una pequeñísima ponencia, no más de 30 minutos, sobre el debido proceso como un derecho humano aplicable a los procedimientos administrativos. Básicamente vamos a referir algunos aspectos de carácter sustancial y sobre todo en base a los pronunciamientos de la Corte Interamericana. Así que bienvenidos todas y todos. El video va a quedar cargado y podrán hacer uso de este para sus como material de apoyo. Espero poderles aportar con algo. Saludos a todos quienes están ya conectados. Gracias por unirse a la transmisión. Está siendo grabada. Bien, empezamos entonces de inmediato. Bien, muy buenas noches. Tengo el gusto de dar inicio hoy personalmente a un nuevo programa de Los Procesalistas. Los Procesalistas es un proyecto de formación permanente que viene auspiciado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal y por el Colegio de Abogados de Pichincha. Estamos llegando el día de hoy para todos quienes se están conectando ahora mismo en el Facebook y aquí en la sala de Zoom a nuestro programa número 14. Han sido 14 semanas casi ininterrumpidas de venir a conversar sobre temas de derecho procesal. Esta es la idea que hemos tenido de hacer un programa sin costo de formación permanente, traer capacitadores, traer conferencistas del más alto nivel para los colegas abogados y para los estudiantes de Derecho de todos los rincones del Ecuador, y si nos escuchan afuera también, porque sabemos que este programa se sigue ya en algunos otros lugares fuera del Ecuador, lo cual nos alegra mucho. Quiero agradecer siempre la presencia de todo nuestro público. Ya tenemos fieles seguidores semana a semana aquí, tanto en la sala de Zoom como en el Facebook. La transmisión en Facebook se realiza desde nuestro grupo Los Problemas del Proceso, así es que quienes a algún momento no logren conectarse a la sala de Zoom pueden seguirnos también por allá. Soy Jorge Luis Mazón, el director de este programa, y doy la bienvenida a esta tarde a Bolívar Vergara y a Milton Velasco para que hagan un saludo y empecemos con el programa. Bolívar, bienvenido. Buenas noches con todas y con todos quienes nos acompañan en una sesión más de este programa Los Procesalistas. Muy buenas noches, Jorge Luis. Buenas noches, Milton.
y también a nuestro invitado de hoy, el doctor Jimmy Valareso. Estoy seguro pues que va a ser una sesión muy productiva. Gracias, Bolívar. Milton, bienvenido. Hola, hola a todas y todos. Bienvenidos a un nuevo programa de los procesalistas, viernes de Derecho Procesal, algo que para algunos se está volviendo una grata costumbre. De hecho, aplaudimos que eso se vuelva una grata costumbre. Agradecemos a nuestros oyentes, a quienes se están conectando, principalmente a los que se conectan semana a semana. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante y vamos en primer lugar a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Hoy nos encontramos pues con el doctor Jimmy Valareso. Y el doctor Jimmy Valareso tiene un perfil que es el que les describo a continuación. Él es abogado de los tribunales por la Universidad Metropolitana, sede en Machala, y además tiene una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Adicionalmente, tiene diplomaturas y programas de especialización en Derecho Procesal por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, Perú, así como programas de estudios avanzados en Derechos Humanos y Derecho Humanitario en el American University College de Washington, College of Law, perdón, y adicionalmente pues un curso internacional especializado en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma Latinoamericana, organizado en Medellín, Colombia. Actualmente es doctorando en Ciencias Jurídicas por la UCA, por la Pontificia Universidad Católica Santa María de Buenos Aires de Argentina. Entre sus cuestiones en el ejercicio profesional, entre su ejercicio podemos encontrar que, además de abogado litigante, es docente de la Universidad Metropolitana sede Machala, su alma mater, y docente invitado de la Fundación Universitaria del Área Andina, sección Pereira, en Colombia. Bueno, pues, dándole la bienvenida a Jimmy el día de hoy, el tema que nos trae a él es el debido proceso como derecho humano, aplicable a un espacio que los procesalistas debemos acercarnos poco a poco, a los procedimientos administrativos. Jimmy, por favor, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Milton, por esta bienvenida. Muchas gracias también a los doctores Bolívar Vergara y a usted, doctor Jorge Luis Mazón, quien preside y dirige este programa Los Procesalistas. Previo a iniciar mi intervención, quisiera agradecerles una vez más, ya lo hacía hace unos minutos antes, agradecerles nuevamente por la invitación, en especial a mi gran amiga y colega Nadia Villón. Por su intermedio se ha podido concretar esta fantástica oportunidad y para no cansarlos mucho con el saludo y los agradecimientos, quisiera felicitarlos también por esta gran iniciativa que han tomado conjuntamente con el Colegio de Abogados de Pichincha en proponer estas plataformas que muy bien nos viene a todos los profesionales del derecho en ese afán de buscar siempre espacios de formación académica, y qué mejor si son gratuitos y están al acceso de todos y todas. Como bien refería Milton en su bienvenida, en esta oportunidad quisiera compartir con ustedes, queridos amigos y amigas, algunas reflexiones en torno a un tema que a mi juicio resulta bastante interesante. Ver al debido proceso no solamente como un derecho desde su esencia propiamente procesal, sino más bien que forma parte de ese conjunto de derechos humanos que nos asisten a todas las personas y consecuentemente su aplicabilidad a procesos o procedimientos administrativos desde sus distintas modalidades. Y es que cuando ustedes como procesalistas natos, cuando referimos al debido proceso, debemos de partir por esa idea de observar con mucho detenimiento el derecho de tutela efectiva. Yo no soy muy partidario de referir a la tutela o referirme a la tutela efectiva solamente desde el punto de vista jurisdiccional. Es más, siempre comparto con mis alumnos en pregrado y en ocasiones en posgrado que a referirnos a la tutela judicial efectiva resultaría hasta cierto punto limitar la verdadera esencia de la misma, tomando en cuenta que si hacemos un
un mapa o una deconstrucción de lo que implica la tutela efectiva, precisamente como un derecho complejo y como un derecho compuesto que está ligado a tres fuentes. En primer momento, el acceso a la administración pública en su conjunto, no solamente a la administración judicial. En segundo momento, el debido proceso, que se aplica precisamente a procedimientos de cualquier naturaleza, de cualquier orden, y que no específicamente tenga que ser vinculado a la vía o a la rama jurisdiccional. Y en un tercer orden o un tercer elemento, lo referente a la necesidad y a la posibilidad de que las personas tengamos mecanismos para hacer cumplir lo resuelto, de tal manera que las decisiones que emiten los poderes públicos no sean únicamente letra muerta, sino que por el contrario nos permitan tener esa composición de tutela en función de ajusticiar cualquier derecho subjetivo en particular. Y en esa línea, entonces, hablar del debido proceso como parte de esa tutela efectiva en sentido amplio, precisamente nos permite identificar que el debido proceso se muestra como un derecho adjetivo, como un derecho procedimental. Y dentro de esa línea, entonces, podríamos establecer que en materia administrativa, un poco para ir retomando ya o tomando la línea argumentativa y la naturaleza de esta plática, en el campo del derecho administrativo, la doctrina ha tratado de identificar dentro de sus grandes concepciones dos tipos de procedimientos: procedimientos constitutivos y procedimientos de impugnación. Pero más allá de lo que este tipo de procedimientos tenga como naturaleza o esencia determinar, la particularidad o el factor común entre estos dos tipos de procedimientos es que los procedimientos administrativos, en su contexto muy amplio, debe ser llevado bajo el principio de participación. Una participación que se muestre efectiva, una participación que le permita al administrado con anticipación conocer las decisiones de la administración pública, porque de lo contrario, entonces, lo que se estaría inobservando o lo que estaríamos incurriendo es en una desnaturalización propia de un Estado democrático o del Estado propiamente de derecho. En consecuencia, este debido proceso y su necesidad de aplicarse a los procedimientos administrativos justamente tiene que ver con el afán de manifestarse como ese punto de equilibrio para el accionar o ante el accionar de la administración del Estado, de la administración pública. Y es que, de acuerdo a los criterios del profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, profesor de nuestros tiempos, es un magnífico administrativista colombiano, él sostiene que siempre o de alguna manera la administración pública puede estar algo seducida o tendiente a la arbitrariedad. Y eso se lo establece de esa forma porque, a criterio del profesor Santofimio Gamboa, la administración pública mantiene una visión de extremo y desgastado positivismo. Y es que comprenden de algún modo ese principio de legalidad como una clara o exclusiva referencia al texto taxativo de la ley. Es entonces cuando, frente a ello o como complemento a ese principio de legalidad, es importante tener en consideración que el principio de legalidad como tal no es, desde mi criterio, por supuesto, la observancia estricta o exclusiva de la ley, sino que, por el contrario, también vincula el marco sustancial que nace o que surge a partir
del derecho convencional, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. En consecuencia, entonces, decía que los actos administrativos, los actos que emanan de la administración pública, desde luego que no pueden ser o constituirse como el imperio de la arbitrariedad de la administración pública. Por el contrario, frente a ese actuar de la administración pública, existen dos fundamentos que van a marcar la hoja de ruta para el establecimiento de ese debido proceso como derecho humano aplicable o vinculado a los procedimientos administrativos. Y el fundamento básicamente tiene dos ejes: un fundamento convencional y un fundamento constitucional. Respecto al primero, esto es el fundamento convencional, importante destacar que en materia de derechos humanos y por supuesto a partir de los sistemas de protección de derechos humanos, existirían dos grandes grupos: el sistema universal y el sistema o los sistemas regionales. Entre estos sistemas, precisamente los últimos, se encuentra el sistema interamericano de derechos humanos. Y aquí quisiera que me permitan hacer una pausa en cuanto cuando reconocemos la existencia de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Esto obedece a un reconocimiento tácito de que nuestros sistemas internos no funcionan como quisiéramos. Es decir, el reconocer que existen otros sistemas, en este caso los internacionales, que de alguna forma intentan proteger derechos humanos, eso trae como consecuencia un reconocimiento tácito de que nuestros sistemas internos definitivamente son insuficientes. Entonces, en este sentido, vincular el sistema interamericano de derechos humanos precisamente no debería resultar algo hasta cierto punto novedoso para nosotros, tomando en consideración que muy bien sabemos que el Ecuador o el Estado ecuatoriano no solamente ha suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que también ha ratificado y se ha sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en este sentido es importante referir de manera bastante breve, en honor al tiempo, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 8, ha identificado algo que textualmente se denominan garantías judiciales. Y entonces es precisamente aquí donde se forma, comúnmente hablando, el rollo respecto a la procedencia o no de el debido proceso, o también conocido como el debido proceso legal aplicable a los procedimientos administrativos, tomando en cuenta que la naturaleza, en primer momento, o como está establecido de manera textual el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ha sido específicamente el titularlo como garantías judiciales. Frente a ello, la pregunta sería: ¿cuál es el alcance que tienen las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Y entonces es allí cuando tenemos que recurrir a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto porque considero que muchas veces, tanto desde la academia y por supuesto desde libre ejercicio profesional, muy poca atención le prestamos a los pronunciamientos de la Corte Interamericana, sobre todo cuando ha existido un desarrollo permanente, un desarrollo amplio y sobre todo de obligatorio cumplimiento por parte de los estados en su conjunto, y cuanto más cuando litigamos frente a la administración del Estado, o dicho de otra manera, cuando representamos a nuestros clientes, para aquellos que ejercen la profesión vinculado al derecho administrativo, y tenemos que defenderlos como administrados, ¿verdad?, dentro de los diferentes marcos o procedimientos administrativos
establecidos en las diferentes entidades públicas. Y es que entonces podríamos hacer un breve recuento como diálogo jurisprudencial que nace del seno de este organismo interamericano. Precisamente pudiésemos partir por referir a casos como por ejemplo Blake contra Guatemala. Este es un caso que data del año 98 y específicamente en este caso en particular la Corte hace en todos los casos que vamos a ver de manera muy breve, a tratar de manera muy breve en estos minutos, la Corte Interamericana hace una mutación del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿En qué sentido me refiero a una mutación? Y es que si bien, como lo dijimos anteriormente, el artículo textualmente se denomina garantías judiciales, el problema es que esto no quiere decir que las garantías judiciales como tal solamente deban y tengan que ser aplicadas a procedimientos judiciales. Por el contrario, lo que la Corte Interamericana ha sostenido, partiendo del caso Blake contra Guatemala, es que se debe interpretar el artículo 8 de manera amplia. Se debe interpretar el artículo 8 a la luz del artículo 29 de la misma Convención Americana, en el que se detalla básicamente que ninguna norma de la misma convención podrá excluir otros derechos y garantías. Y en ese sentido, la Corte Interamericana, años más tarde, por allá por el año 2000, en el caso Bamacá Velázquez, establece que el debido proceso legal o estas garantías judiciales técnicamente deben ser entendidas como un procedimiento aplicable a todo. Al año siguiente, para el 2001, la Corte Interamericana, en otro caso bastante interesante, esto es Tribunal Constitucional versus Perú, establece que las actuaciones de la administración pública no son ilimitadas, ¿sí? Que las actuaciones de la administración pública no son ilimitadas. Por el contrario, la Corte Interamericana estableció en esta sentencia, en el caso concreto, que el límite de las actuaciones del Estado precisamente es el respeto de los derechos humanos. Y las garantías judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención precisamente se compone como parte, como un eje central, como la columna vertebral de todo tipo de procedimiento, de cualquier naturaleza. Es más, la Corte Interamericana insiste en esa sentencia en que se manifiesta o se cataloga como ilícita las actuaciones de las administraciones del Estado o del Estado en su contexto general que tengan como contrapartida la violación de los derechos establecidos en la Convención. Y aquí hay un punto que a mi juicio es muy interesante, y es que la Corte Interamericana en esta sentencia resalta de manera bastante clara que incluso si se trata de procedimientos o en el afán de la administración pública de ejercer esa potestad o facultad o poder sancionatorio, aún más debe primar el respeto de los derechos humanos. Por otro lado, en otros casos también, previo a pasar, a otros casos también, en esta misma sentencia, Tribunal Constitucional versus Perú, la Corte Interamericana, cuando refiere al artículo 8 de garantías judiciales, específicamente señala que si bien el artículo 8 se titula de esa manera, garantías judiciales, debe observarse este derecho humano, pero en instancias procesales en general, en instancias procesales que tienen que ser
magnificadas. Es decir, la interpretación del artículo 8 de la Convención también aplica en un sentido bastante general a procedimientos administrativos. Y en el mismo año 2001 existe otro caso fantástico. Siempre suelo compartirlo con mis estudiantes cuando he tenido la oportunidad de dictar el curso de Derecho Administrativo, y tiene que ver con Baena Ricardo contra Panamá. Este es un caso en el que para quienes les guste sobre todo el ejercicio profesional, para quienes realicen docencia o investigación en temas administrativos, el caso Ricardo Baena versus Panamá es fantástico porque por allí, por el párrafo 123 o 124 en adelante, la Corte Interamericana establece de manera bastante clara que las garantías judiciales tienen que ser aplicadas en cualquier tipo de procedimiento, de cualquier materia. Y lo refuerza la Corte cuando dice que incluso si se trata de procedimientos administrativos. Y en otro punto, en esta misma sentencia, la Corte Interamericana sostuvo que la discrecionalidad de la administración pública tiene límites. Y eso es algo que muchas veces, para quienes en algún momento fuimos parte de la administración pública, probablemente acá habrán muchos funcionarios o servidores públicos, y es que a veces nos cuesta reconocer que la administración pública o el rol de la administración pública no es ilimitado. La administración pública, en ese afán de ejercer esa facultad sancionadora, disciplinaria, a través de los distintos procedimientos administrativos, por supuesto que tiene límites. Y el límite no está dado más que en las mismas normas jurídicas. En el caso concreto, la Corte Interamericana, en esta sentencia de Ricardo Baena contra Panamá del año 2001, estableció que no puede la administración pública, es decir, reconoce de algún modo la limitación que tiene la administración pública para dictar actos administrativos sancionadores sin otorgar a los administrados garantías mínimas, dice la Corte Interamericana, del debido proceso. Y podríamos tal vez ampliar un poco más el margen de sentencias. Recuerden que había referido dos o tres sentencias entre el año 98 y 2001, pero hay otros casos más. Ibcher Bronstein contra Perú, Marixa Urrutia contra Guatemala, Yatama versus Nicaragua, Claude Reyes contra Chile, Pollo Rivera contra Perú, entre otros. En todas estas sentencias, la Corte Interamericana ha sido muy enfática en establecer una, diríamos, línea de conducta a los estados. Y es que muy estado pueden ser, muy administración pública puede ser, pero lo mínimo que debe hacer la administración pública es respetar garantías básicas o mínimas del debido proceso, como por ejemplo notificación, garantizar la publicidad en los procedimientos administrativos, no permitir o dejar en indefensión en ninguna parte del proceso al administrado, que cuente con el tiempo, con los medios suficientes para poder ejercer una correcta defensa técnica. Y es que si volvemos al otro fundamento, como lo había yo referido al inicio, no sé si recuerden que les decía que esto tiene como fundamento, les decía yo, hablar del debido proceso como derecho humano. Decía que tenía un doble fundamento, el fundamento convencional y el fundamento constitucional. Respecto al fundamento convencional, pues evidentemente hemos tratado de manera brevísima revisar algunos criterios de la Corte Interamericana en cuanto al rol de la administración pública cuando
sustancia procedimientos administrativos. Y en todas estas sentencias, la Corte Interamericana es muy enfática en determinar que el artículo 8 de la Convención, más allá de cómo se titule, debe ser entendido en un sentido amplio, en un margen en el que puedan caber todos los procedimientos de su distinta naturaleza. Y entonces, si volcamos la mirada ahora a ese fundamento constitucional, de lo que nos podemos dar cuenta entonces es que nuestra Constitución, hablando en el caso ecuatoriano, resulta que no es que nace o surge de la nada. Todas las constituciones políticas de los estados necesariamente o históricamente se componen como una recopilación, como una adecuación de varias directrices, estándares, instrumentos, convenciones, tratados, declaraciones que surgen en el derecho internacional y que si los estados, bajo ese principio de buena fe y, por supuesto, si se obligan a este tipo de tratados o convenciones, a lo que están llamados es a adecuar esa normativa interna, esa normativa internacional, a su derecho doméstico o interno. Entonces, nuestra Constitución efectivamente incluye este tipo de garantías básicas, de garantías mínimas en el artículo 76 de la Constitución del Ecuador, dentro de la cual vamos a encontrar un cúmulo de derechos, un cúmulo de garantías que tienen como finalidad principal específicamente el resguardo de los derechos y como siempre suele existir esa confusión, ¿no? Muchos servidores públicos, tanto en procesos contenciosos tributarios, en procesos contenciosos administrativos o dentro incluso de procedimientos en sede administrativa, tienden a referir a estas garantías como parte del derecho del Estado, ¿no? Y bueno, por suerte y por fortuna de todos, la Corte Constitucional Ecuatoriana hace poco ya identificó que el único derecho al que tiene el Estado, en este caso el Ecuador, es precisamente acceder a derechos de naturaleza procedimental. Y digo esto porque el ánimo entonces del debido proceso como tal, sobre todo en los procesos entre el administrado y la administración pública, se compone o se consolida como esa forma de tutela obligatoria que nace del Estado y que tiene como destinatario el administrado. Y es que por eso muchas veces no alcanzamos a comprender, en el buen sentido de la palabra, que el artículo 11.3 de la Constitución, que el artículo, 3 de la Constitución, 11.9 de la Constitución e incluso el 426 del mismo texto constitucional establecen sin ninguna duda, con absoluta claridad, que cuando el constituyente se refirió al Estado, no solamente hablaba de la función judicial. Cuando el constituyente se refirió a la obligación del Estado, no está hablando solamente de los jueces, sino que está hablando también de toda la administración pública, de todos los funcionarios o servidores públicos que tienen en sus manos la posibilidad de resguardar y de tutelar los derechos que están garantizados, reconocidos o establecidos en el mismo texto constitucional. Por eso soy siempre muy enfático con el 11.9. Es que el más alto del Estado ecuatoriano debe ser tutelar los derechos, en el caso de los procedimientos administrativos de los administrados. Y quisiera, para ir cerrando estas ideas, estas reflexiones, dentro de este fundamento constitucional, como me he permitido proponerlo en esta noche, dentro de la evolución normativa o de esta transición que ha tenido el Ecuador desde la Constitución o desde la vigencia de la Constitución del 2008 y con las diferentes normas que han entrado en vigencia
desde entonces. Una de ellas, el Código Orgánico Administrativo. Y es que el Código Orgánico Administrativo, lo compartía ayer también en otro espacio, en otra conferencia. El Código Orgánico Administrativo viene a significar o a marcar un antes y un después dentro de la normatividad administrativa ecuatoriana. ¿En qué sentido? En el sentido de tratar de desarrollar un poco o de manera más prolija lo que el constituyente elaboró en la Carta Fundamental. De tal modo que nosotros en el Código Orgánico Administrativo encontramos dos, a mi juicio, el uno es un principio y el otro es un derecho, pero que deben ser entendidos en su máximo esplendor. Por un lado, el COA incluye algo que ha denominado el principio de interdicción de la arbitrariedad. Y es que este principio de la interdicción de la arbitrariedad tiene mucha relación con los criterios antes referidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que les comentaba que la Corte había identificado que el actuar del Estado no es absoluto o no es ilimitado. Por el contrario, la Corte señalaba en esos pronunciamientos que la actuación del Estado, por supuesto que tiene límites, y los límites están dados o tienen que estar vinculados al respeto de los derechos humanos. Y en ese sentido, el legislador, cuando crea o cuando emite esta norma, este Código Orgánico Administrativo, incluye, creo yo, de manera muy sabia este principio de interdicción de la arbitrariedad, que no es otra cosa que establecer ese mandato de optimización como una guía, no como un mero enunciado, pero sí como una guía a la administración del Estado, a la administración pública en sentido general, en cuanto a esa necesidad de adecuar todos sus actos conforme al principio de juridicidad y, por supuesto, a la abstención de la administración pública de realizar interpretaciones arbitrarias. Imagínense ustedes. Y por otro lado, el otro punto que me parece importantísimo dentro de este Código Orgánico Administrativo, que claro está, tiene muchas cosas que no nos alcanzaría el tiempo como para poder comentarlas, pero cuando les decía yo que habían dos cosas elementales, me parecía, por un lado, abordar ese principio de la interdicción de la arbitrariedad, y por otro lado, algo que también comentamos ayer de manera muy breve, y tiene que ver con el derecho fundamental de las personas a la buena administración pública. Y el legislador lo que hizo fue establecer una especie de candado normativo, indicando en este derecho que los titulares de los derechos precisamente no es la administración pública, sino las personas, y que al ser titulares las personas de estos derechos, consecuentemente, tienen acceso a una buena administración pública, y que la buena administración pública se concreta a partir del respeto y la aplicación estricta de la Constitución, de los instrumentos internacionales, en este caso de derechos humanos o que protejan derechos humanos, de la ley y del mismo Código Orgánico Administrativo. Entonces, mis queridos colegas, amigos y amigas, esto es la especie de un círculo, ¿no? Esto es la especie de seguir las manecillas de un reloj. Empieza a las 12 y termina a las 12. ¿En qué sentido? En que nuestro texto infraconstitucional tiene una clara vinculación o referencia al texto constitucional. Desde luego que sí, bajo esa garantía constitucional de esa garantía constitucional denominada garantía normativa, desde luego que sí. Y consecuentemente nuestro texto constitucional tiene una clara vinculación a partir de los
lineamientos que se expiden o de las garantías que se expiden como parte del debido proceso, precisamente que surgen como parte del compromiso que ha asumido el Estado a partir de la suscripción y la ratificación de tratados y convenios internacionales que protegen derechos humanos. En el caso puntual, el sometimiento del Estado a la Convención Americana y consecuentemente al desarrollo jurisprudencial, que para objeto de esta plática, de este diálogo, nos hemos referido a la jurisprudencia que ha emanado de la Corte Interamericana en función de interpretar de manera amplia y sobre todo de establecer límites al rol de la administración pública en la sustanciación de procedimientos administrativos, cuanto más sancionadores. Y creo yo que para terminar con una breve reflexión, siempre he dicho que a mí me resulta muy complejo hablar de conclusiones, porque creo que cuando se emiten conclusiones es porque ya no hay más tela que cortar allí, más bien las reflexiones finales, y es lo que nos deja el comportamiento de nuestra Corte Constitucional a partir de de las últimas sentencias, sobre todo una que ha surgido en el 2018 con ocasión de la sentencia 234-18, vinculado a la notificación, a la obligatoriedad de la notificación de los actos de simple administración en procedimientos administrativos, ¿no? Que eso era algo bastante nuevo y sigue siendo novedoso todavía para nuestros tiempos. Y por otro lado, lo que ha ocurrido en torno a la tan controversial sentencia 319, que refiere a la independencia judicial, y sobre todo muchas críticas, digo críticas desde el buen sentido de la palabra, desde el punto de vista constructivo, por supuesto, muchas críticas que han surgido en cuanto a esa facultad o potestad disciplinaria que ha surgido, que se origina dentro del Consejo de la Judicatura, y toda una serie de interpretaciones que han surgido a partir de esta sentencia sobre precisamente cosas como las que estamos dialogando, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar el rol de la administración pública? ¿Puede la administración pública realizar interpretaciones extensivas o subjetivas de infracciones administrativas específicas? Eso es lo que ha tratado la Corte Constitucional, a mi criterio, a partir de la sentencia, ¿no? Establecer o delimitar el rol de la administración pública en el caso concreto de esta sentencia, ¿verdad? Sin querer entrar a debatir, porque sé que hay muchas posiciones y contraposiciones en torno al tema, pero básicamente el criterio de la Corte ha sido tratar de identificar hasta dónde llega el rol del Consejo de la Judicatura en esa función, también desde el punto de vista administrativo, de llevar a cabo procedimientos sancionatorios o disciplinarios en contra de varias administraciones, en contra de varios servidores o funcionarios públicos. Así que hasta aquí esta reflexión para ustedes. Estoy abierto a cualquier comentario o pregunta, o bueno, si no están de acuerdo con algo, por supuesto también lo podemos desde luego compartir, porque creo yo que esto le hace falta mucho a nuestro gremio, ¿sí? Tratar de unificar ideas, criterios que de algún modo nos permitan tener un mejor ejercicio profesional, y por supuesto gremios de abogados que no nos convirtamos en tramitólogos, sino precisamente en estudiosos del derecho. Muchas gracias, apreciado Milton, Jorge Luis y Bolívar. Muchísimas gracias, Jimmy, por la exposición que ahorita hemos visto a propósito de lo que ha presentado. Pues Jimmy hace todo todo un camino con relación a distintas, partiendo de la tutela efectiva, a una visión de tipo convencional, haciendo una revisión a distintas sentencias de la Corte Interamericana a propósito de la relación entre el artículo 8 de la Convención
con el procedimiento administrativo, posteriormente hace una revisión con el contexto más constitucional local, tomando en cuenta pues el artículo 76 de la Constitución, que no hace distingos entre procedimientos de una vertiente y otra, y luego posteriormente con algunas referencias de nuestra Corte de Cierre, de la Corte Constitucional, y finalmente ha hecho unas menciones con relación a dos puntos importantes e interesantes que trae el recientemente vigente Código Orgánico Administrativo a propósito de la interdicción de la arbitrariedad como un principio y además el derecho fundamental a la buena administración. La fórmula, una especie de pequeño resumen de lo que ha conversado Jimmy el día de hoy con nosotros. Una primera pregunta que surge, que es bastante interesante, es que en la ponencia que has presentado has hecho un análisis cómo las distintas sentencias empiezan a tomar el uso del artículo 8 de las garantías jurisdiccionales de la Convención para ser aplicada en procedimientos administrativos. Mencionaste muchísimas célebres, sobre todo Baena, que la mencionaste en algún punto, también existen otras posteriores, mencionaste Claude Reyes, entre otros detalles. Una pregunta es, si tú te fijas en el artículo 8 de la Convención, el artículo 8 menciona, entre otras cosas, que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad a la ley, etcétera, etcétera. Una serie de garantías que surgen a partir de este enunciado, desde luego que son fácilmente aplicables al procedimiento administrativo, como por ejemplo la idea de ser oído, la idea de plazo razonable, la idea, pues, desde luego, de ser establecido con anterioridad a la ley y la autoridad. Pero hay un problema que podría surgir con respecto a la idea de la imparcialidad y la independencia, que son ribetes establecidos en el artículo 8, que hasta qué punto son traspolables o no a las autoridades administrativas. Muchas gracias, Milton, por tu pregunta y por este, recuento muy breve sobre lo que he tratado de compartir con ustedes en estos minutos. Y fíjate que lo que tú precisamente preguntas, consultas, es algo que lo he venido también trabajando en otros espacios. Y quisiera darte una respuesta no política, sino más bien darte una respuesta en torno a mi formación como abogado y a mi formación como académico también. Y es que yo creo que el tema de la imparcialidad siempre en los procesos administrativos, en los que básicamente el administrado o el ciudadano se enfrenta a la administración pública. Quien valora la prueba es la administración pública y quien resuelve los procedimientos administrativos es la administración pública. Entonces, claro, uno analiza con una óptica o una perspectiva bastante interesante hasta qué punto o cuál podría ser el rol de la administración en función de garantizar al administrado al menos imparcialidad. Y yo creo que la respuesta puede venir a partir de dos puntos importantes. El primero, mi querido Milton, es que tú como conocedor también de la materia administrativa, específicamente el COA, el Código Orgánico Administrativo, ha tratado de una manera bastante salomónica incluir ciertas directrices que, pese a que están sobreentendidas, lo ha tratado de componer a partir de principios aplicables a la materia, principios aplicables a todo el derecho administrativo ecuatoriano. Y entre ellos, justamente, el legislador ha incluido aspectos como, por ejemplo, la buena fe, aspectos como, por ejemplo, la seguridad jurídica y la confianza legítima. Me parece que ese es el nombre textual del principio como tal. Y en ese sentido, entonces, Milton, creo yo que, y a eso si sumamos también el principio de probidad y ética, que también se compone dentro de la norma, el llamado que hizo, a mi juicio, el legislador es intentar desde nuestra posición como administrados inducir con buen ánimo
cuál debe ser el rol de la administración pública. Recordarle siempre a la administración pública que debe actuar bajo el principio de buena fe, que la administración pública debe confiar en el administrado también, porque eso genera un compromiso doble. Si inducimos a la administración pública a que confíe en el administrado entonces la contraprestación es confiar en la administración pública. Y sobre todo, si se enmarca esto en el principio de buena fe, de probidad, y si queremos hilar un poco más fino, de buena fe y lealtad procesal, como el Código Orgánico de la Función Judicial establece como deberes absolutos al abogado. Entonces, a mí me parece que la respuesta a tu pregunta, más allá de la relatividad o no que exista en ello, desde el punto de vista del derecho ecuatoriano, hablando del caso específico, estoy totalmente seguro que la única forma de poderle dar confianza al ciudadano es en la medida en que el ciudadano también confíe en la administración pública. Porque, fíjate tú, de otra manera entonces, mal podríamos pensar en la correcta institucionalidad del Estado. Mal podríamos pensar en la prevalencia de esos principios, específicamente el principio democrático, ¿sí?, que rige justamente un Estado de Derecho. Entonces creo yo que, más allá de que pueda ser muy cuestionable el tema de la imparcialidad, considero que la naturaleza misma de los procesos administrativos nos lleva a no tener otra elección de confiar en la administración pública. Por supuesto, en el camino van a existir un montón de dificultades y la práctica lo ha demostrado. Dos casos puntuales los que acabé de referir, sentencia 234-18 y 319 de la Corte Constitucional del Ecuador. Muchísimas gracias por la pregunta. A continuación, yo creo que también una cosa que podría aportar al debate es lo que comenta la propia sentencia Claude Reyes contra Chile, ¿no? En esa sentencia se comenta un poco la idea de no queremos que ustedes transformen en jueces a todas las autoridades administrativas, pero sí que eviten que esas autoridades estén en espacios de arbitrariedad. Otra pregunta, justamente, que has topado el tema del derecho fundamental a la buena administración. Y el derecho fundamental a la buena administración pues tiene una especie de contenido de donde proviene, ¿no? En Europa ha tenido un contenido a propósito de lo que dice el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Nuestra Convención Americana pues no tiene una mención como tal, esto es una mención del legislador, y lo que ha dicho el legislador, como tú bien mencionaste, ha dicho que el derecho a la buena administración es respetar la Constitución. Ha dicho respetar la Constitución, respetar el ordenamiento jurídico en general. Y esto lo comento porque incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional, una sentencia de hace relativamente poco tiempo, me parece que es la 1017 EP/20, en la que se comenta, simplemente se hace un copia y pega de lo que dice el Código Orgánico. La pregunta es, para la postura tuya, Jimmy, ¿tú crees que la definición del 31 del COA es vacía de contenido? Que decir que la buena administración es respetar la Constitución es como una obviedad, tomando en cuenta el principio de vinculación positiva a la administración. ¿O a qué se quiso referir el COA al decir respetar la Constitución? Muchas gracias, Milton, nuevamente por tu pregunta. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en cuanto a esa obviedad que puede leerse del texto normativo. No es una novedad que los ciudadanos tenemos derecho a contar con un servicio público óptimo de calidad. Eso no es una novedad, ¿sí? No obstante de aquello, quiero entender que el rol del legislador al momento de incluir esa cláusula, o tal vez tratar de, por si quedaba alguna duda, dejarlo plasmado en el texto normativo, precisamente ha sido eso, ¿no? Tomando en consideración que el objeto del Código Orgánico Administrativo es regular todo el andamiaje estatal, y a partir de la inclusión del artículo 31,
recordar cuál es el verdadero ánimo de la administración pública frente al ciudadano. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quisiera aportarte con algo más. Y es que me parece que todavía no todo está